Hola hermanos, vamos a compartir la segunda parte del capítulo 9 de Deuteronomio el día de hoy. Y oramos al Señor. Gracias Dios te damos por tu palabra que nos enseñas tantas verdades, donde tú también te muestras a nosotros como un Dios grande, poderoso y fiel. Y también muestras nuestro carácter y lo que tú quieres hacer de nosotros. Gracias por la salvación en Cristo que ha cambiado totalmente nuestras vidas. Y rogamos Señor que nos sigas haciendo crecer, moldeando nuestro carácter más a lo que tú quieres de nosotros para poder glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Estamos con el pueblo, todavía no entra a la tierra prometida. Les acaban de repasar la ley y Moisés ahora va a recordarles algo y a recordarnos a nosotros algo que es propio de nuestra condición, que somos pecadores. Y en el pecado vamos a caer, a veces más temprano que tarde, pero Dios es un Dios que perdona. Y cuando Dios perdona, perdona para no cobrarte jamás de vuelta ese pecado. Esa es la manera en que el Señor perdona. Por lo tanto, podemos ir a Él confiadamente, en arrepentimiento, con un corazón humillado, y Él nos va a restaurar para poder usarnos con poder, con amor, con verdad, en formas que uno ni siquiera se imagina. Y el texto va a hablar un poco de eso, acerca del pecado del pueblo. Dice en el versículo 13, de ahí vamos a partir, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz, porfiado como el solo, pecador, y que le cuesta hacer el cambio. Luego dice, déjame que los destruya, y aquí está haciendo referencia a lo que Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo pecó, construyendo y adorando un becerro de oro, justo después de que le dio la ley. Dije, déjeme que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Entonces, Dios está mostrando su carácter en esta sentencia, que a él le duele el pecado, de tal forma que lo va a castigar, porque eso dicta su justicia y su santidad. Luego dice en el 15, y volví, Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. La acción del pecado causa estragos. Las consecuencias del pecado nosotros no somos capaces de verlas antes de, pero ahora podemos leer en la palabra el dolor, el horror que causa el pecado. Pero mira el 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Y es interesante porque ellos hicieron ese becerro porque Moisés había subido al Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches. Pero que cuando vio todo el espanto del pecado en el pueblo, ¿qué hizo Moisés? Oró a Dios. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y esto quiero rescatar hoy día, por lo menos tocó mi corazón respecto de, valga la redundancia, cómo debe ser nuestro corazón cuando un hermano peca. Y dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Y eso ya está hablando de un carácter de un hermano que ama al otro y que está dispuesto a restaurarlo por su pecado, porque también uno sabe cuál es la propia condición, que uno también es pecador. Dice, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Casi uno sufriendo por el otro. Moisés sufriendo por el pueblo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y está enseñando acá
Dios, por medio del carácter de Moisés, que el mismo Dios lo fue probando durante 40 años en el desierto, el mismo Dios decidió usarlo, o lo llamó para usarlo, para sacar al pueblo de Egipto. Y también lo probó durante los otros 40 años en el desierto. Un carácter probado por Dios, ¿qué va a hacer? Se va a humillar siempre delante de Dios, sobre todo amando a su hermano. Y vemos después de esta oración, por ejemplo, cuando él está estos 40 días y 40 noches, él desciende del Sinaí y vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice que el pueblo no podía fijar su rostro en él a causa de la gloria de su rostro, porque resplandecía. Era increíble. Y eso nos habla de cómo se goza Dios cuando cualquiera de nosotros va a Él en oración, pidiendo perdón por nuestros propios pecados arrepentidos, pero también en atención a un hermano que ha caído, intercediendo por él. La obra que Dios hace, el corazón de Dios se regocija de tal manera cuando nosotros vamos el uno por el otro, intercediendo ante el Señor, ante una caída, que Dios muestra su gloria. Es lo que está enseñando ese pasaje. Nosotros tenemos como lema un pasaje en Efesios capítulo 8, como lema de iglesia, que dice, se los leo, en el capítulo 4, versículo 32 de Efesios dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuestro corazón hoy tiene que entender que debe ser, ante cualquier cosa, perdonador. Así como Dios te perdona, yo te perdono. Porque ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Y qué cosas podemos perdonar? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cosas nos puede perdonar Dios? Entonces no es algo que deberíamos cuestionar siquiera. Pedro le preguntó a Cristo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Cristo le dijo, todas las necesarias. Nos cuesta esto del tema del perdón, tenemos que reconocerlo y orar a Dios para que nos ayude a tener un corazón perdonador. Ver este ejemplo tremendo que hizo Moisés, donde la gloria de Dios se reflejó en su rostro, porque tenía un corazón perdonador, porque conocía a Dios. ¿Lo conocemos bien? Dios te bendiga. Amén.